pendiente. Así pues que buenos días a todos los que nos siguen por Instagram. Y aquí tenemos a nuestra invitada. La primera oportunidad fue sugerida. En esta oportunidad nuevamente, no sugerida, pedida por una buena cantidad de radio oyentes. Tanto a Aníbal como a mí nos han sido solicitados estos temas. Y bueno, Irene, bienvenida. Y creo que aparte de estos dos temas, en el próximo año vamos a tener nuevamente tu presencia, porque hay unos cuantos temas interesantes e importantes para la sociedad, no solamente saraceña, venezolana y la sociedad internacional, a donde llegamos pues con la pantallita, como le digo yo, el Instagram. Bienvenida, Irene, nuevamente acá. Como les dije, pues Aníbal está por allá al otro, apuntando para ver en qué puede rasparte. Bueno, Irene, bienvenida. Tienes dos temas muy interesantes, así que atentos ustedes. Y bueno, lamentablemente nosotros no lanzamos, vamos a decir, preguntas al aire, pero de repente al final pudiera ser que alguna pregunta que llegue a través de Instagram, ella pueda tener el tiempo requerido pues para responder. Bienvenida, Irene. Bueno, muchas gracias nuevamente. Podemos quizás iniciar por el tema del estrés, haciendo una distinción de que el estrés primero es algo normal, natural y positivo que todos los seres humanos en algún momento de la vida vamos a experimentar. ¿Sí? Tenemos que acotar también que es una reacción a nivel orgánico. Normalmente nos ubicamos en tiempo presente ante un estímulo, ¿okay? Que nos puede generar ciertos cambios en nuestro sistema, en todo nuestro sistema corporal, cognitivo, ¿okay? Hablamos de lo que es el sistema quizás nervioso central, el sistema periférico, entre otros, ¿okay? Donde nosotros vamos a experimentar, ¿sí? Sensaciones, cambios a nivel corporal, cognitivo, nos va a permitir, ese estrés el positivo, ¿ok? Nos va a permitir responder de manera óptima e inmediata ante un estímulo que consideremos quizás puede ser amenazante o que necesitemos movilizarnos de manera inmediata, ¿ok? Entonces, hay varios tipos de estrés. Actualmente se habla mucho de lo que es el estrés crónico, ¿okay? Que podemos hacer entonces la distinción de lo que es el estrés positivo o el eustrés del distrés, que es ya cuando el nivel de estrés es recurrente y sobrepasa, ¿okay? Nos sentimos como que no nos sentimos aptos para resolver de manera adecuada e inmediata lo que se nos está presentando y se vuelve recurrente, ¿ok? Entonces allí cuando nosotros podemos experimentar cambios a nivel orgánico que por lo general se van a reflejar en tensión muscular, puede generar problemas gástricos, ¿okay? Nos puede hacer tener estados constantes de sentir de que tenemos como una sobrecarga, ¿okay? Sobre nuestros hombros, por así decirlo de manera figurada, ¿okay? Entonces todo eso va a producir una serie de síntomas y signos que pueden ser visibles tanto para uno como para otro, ¿sí? Se habla mucho del burnout. Hay que hacer como una clasificación dentro del mismo estrés cuando hablamos de el que es óptimo y necesario y el que nos hace daño. Ya cuando nos hace daño, ese es el que nosotros vamos a canalizar, ¿ok? Hoy día, cuando hablamos de distrés, podemos vincularlo también a apariciones de enfermedades, ¿ok? Por ejemplo, se habla mucho de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de casos de hipertensión, tanto en gente joven como en gente ya adulta. Podemos también hablar de
no sé, derrame cerebral, entre otras apariciones de enfermedades que son posteriores a ese estrés que es nocivo, ¿sí? En cuanto a la ansiedad, podemos decir que es una respuesta más que todo emocional, ¿sí? Y el estrés y la ansiedad van a ir de la mano de manera frecuente, por eso es que se confunden, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de ansiedad, por lo general, es como que nos ubicamos en cosas que nos pasaron antes, ¿sí? En aprendizajes pasados o adelantándonos a algo que pudiera pasar, aunque no pase realmente, ¿sí? Entonces, dentro de la ansiedad, normalmente hay implícito emociones básicas como el miedo, ¿sí? Entonces, ese mismo miedo nos puede llevar a tener varios tipos de respuestas. Las más frecuentes es que podemos evitar, ¿sí? O podemos actuar de manera, como por decirlo, irracional, ¿sí? Dentro de la ansiedad vamos a tener lo más común son pensamientos, ideas, creencias que pueden ser irracionales, ¿sí? Porque empezamos como a pensar y sentir cosas ante situaciones que normalmente no están presentes, o sea, son irreales, ¿sí? Entonces, si nosotros previamente tuvimos una experiencia que para nosotros quizás fue traumática, pudimos vivirla de manera directa o le pasó a alguien más, nosotros podemos de allí como obtener un aprendizaje, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos posteriormente internalizar esa experiencia, pero de manera negativa, usualmente negativa, porque cuando hablamos de ansiedad, ya cuando se empiezan a incrementar y a ser intensos los síntomas asociados a la misma, hablamos ya de trastornos, ¿ok? Que se pueden presentar tanto desde la infancia, en la adolescencia, incluso en la edad adulta. Ya no son trastornos exclusivos de la edad adulta. Entonces, por ejemplo, si un niño se sintió, no sé, solo, abandonado en su hogar, quizás piense que lo van a dejar realmente solo, que sus padres no van a volver, entonces ya el niño empieza a experimentar una serie de síntomas, sensaciones internas que le van indicando que algo no está bien. Va a sentir temor, me van a dejar solo, mis padres no van a volver, esto empieza a tener pensamientos, a tener emociones y sensaciones corporales que para él van a ser desagradables. Sí, y normalmente podemos hablar de trastornos por separación, ¿ok? De esa figura que él necesita que esté allí constantemente, ¿sí? Ya a medida que vamos creciendo podemos hablar de trastornos como, por ejemplo, uno de los más frecuentes es el trastorno de ansiedad generalizada, los ataques de pánico, el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, entre otros, ¿ok? Hay muchos asociados a la ansiedad. Volviendo un poco atrás al principio, para que más o menos hacer una distinción más clara, quizás a través de ejemplos sea más fácil poder distinguir lo que es el estrés de la ansiedad, ¿okay? Porque como dije al principio, se parecen demasiado, pero no son iguales, ¿sí? Entonces tenemos que el estrés es necesario, es real, ¿ok? Tenemos un estímulo que es totalmente real, no me lo estoy imaginando. Entonces, ante ese estímulo, mi cuerpo necesita reaccionar de alguna manera. Entonces, por lo general, está implícito lo que es nuestro sistema simpático y el sistema parasimpático, que son los que más comúnmente se activan en ese momento. Si, por ejemplo, está esa puerta abierta, ¿sí? Y de repente entra un delincuente con un arma en la mano, va a haber un estímulo real que inmediatamente nos va a hacer a todos aquí activarnos ante ese estímulo, que lo estamos presenciando, ¿okay? Es real. Inmediatamente nuestro sistema simpático se va a activar porque necesitamos preservar nuestra vida, ¿ok? ¿Qué viene después que pase ese evento? Viene el sistema parasimpático a tratar de regularnos, a tratar de bajar todos esos síntomas que experimentamos anteriormente. Entonces, uno no puede coexistir sin el otro, ambos son necesarios, ¿ok? Entonces, cuando
siguiendo el mismo ejemplo, cuando no hay un estímulo aquí, actual, que podemos ver, que podemos realmente presenciar, sino que, por ejemplo, vamos a imaginarnos que está afuera, que hubo un ruido muy fuerte. Entonces, quizás cada uno de nosotros lo va a tomar de una manera distinta, lo va a percibir de una manera diferente. Quizás algunos se imagine, bueno, no sé, están disparándole a alguien. Me alerto porque, oye, ese sonido me alteró, le están disparando a alguien. Otros no, a lo mejor son fuegos artificiales que están sonando. El otro, algo así, ¿ok? Entonces todos los vamos a detectar de manera distinta, y cuando empiezan a aparecer estímulos, pensamientos y todo esto, hablamos más de ansiedad que de estrés, ¿ok? Porque vamos a empezar a imaginarnos que pudiera afuera estar pasando algo, aunque no nos conste. Quizás es que pasó una moto y el tubo de escape sonó. Y nosotros vamos a empezar, es seguro están disparando a alguien, y empiezan esos pensamientos irracionales a funcionar ahí, y empiezo yo a sentirme mal, ¿sí? Empieza mi cuerpo a experimentar malestar. Eso es lo que no nos gusta. Por eso se tiene la idea errónea de que el estrés y la ansiedad son malos, pero realmente no son malos. Son positivos, son necesarios, son innatos, y no nos vamos a deshacer de ellos ni que queramos. Bueno, Aníbal, ¿alguna pregunta o referente? Bueno, buenos días a toda la audiencia de Alazana 92.9 a través del Instagram Alazana @laindomable, que nos están sintonizando en varias partes del mundo y por supuesto del país. Sí, quería preguntarle a la licenciada, hay dos preguntas, o tal vez sea la misma, no sé. La bipolaridad, la ansiedad y la depresión, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? No. Y si eso tiene cura, tiene tratamiento, ¿cómo la trataría? Pues? Primero que todo, no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo. ¿Que pueden coexistir? Sí. ¿Ok? Si, por ejemplo, a una persona presenta algún tipo de trastorno de ansiedad, puede a su vez también presentar estados o trastornos asociados a la depresión. ¿Ok? En el caso de la bipolaridad, por lo general, dependiendo del tipo, tenemos estados donde la persona puede estar presentando estados depresivos, estados de manía o hipomanía, o presentando, por ejemplo, hipomanía, manía, y no precisamente en algún momento vaya a estar deprimido. Entonces, no es lo mismo. Cuando hablamos de la ansiedad, por lo general, va a estar presente en todos los días de nuestra vida, ¿sí? Porque también nos moviliza, nos permite a nosotros quizás motivarnos a realizar una tarea, ¿ok? Cuando se presenta de manera, por decirlo, patológica, es cuando nos limita de llevar a cabo en nuestra cotidianidad un mejor funcionamiento, ¿sí? Cuando nos limita a hacer cosas que antes quizás hacíamos de manera natural, y por quizás algún evento real o imaginario, o algún pensamiento, eso se los voy a explicar más adelante para que entiendan un poco más, pudiéramos nosotros empezar a evitar realizar cosas, y también, por otro lado, aunque suene un poco extraño, podemos incrementar la aparición de quizás conductas que antes no estaban presentes de esa manera, ¿sí? Cuando hablamos de exceso o cuando hablamos de déficit en cualquier estado, sea de forma patológica o no, ¿okay? Ya se presenta un problema, ¿sí? Porque lo ideal sería que estuviéramos en equilibrio, ¿ok? Por lo menos la mayor parte del tiempo. No digamos que siempre va a ser así, pero por lo menos que la mayor parte del tiempo estemos en un estado óptimo, ¿ok? Donde nos sintamos nosotros a gusto, tengamos sensación de bienestar, que eso es lo que normalmente busca la mayoría de las personas cuando acude por lo menos a mi consulta. Porque quien sufre de ansiedad, quien sufre de
¿Ah? ¿Hay una pregunta? Ah, muy bien, responda a la ¿Cómo pregunta. podemos controlar estos síntomas para que no se vuelva una enfermedad? Muy bien. Hola, Caro. Ella es una de mis queridas colegas de especialización. Ok, bueno, fíjense. Quizás algunas herramientas que pudiéramos nosotros tener para empezar a manejar de manera más óptima la ansiedad y el estrés, como a modo de tips, pudiera ser aprender primero a percibir realmente qué me activa a mí, ¿ok? Porque lo que me activa a mí no es lo mismo que activa al otro. La manera en la que yo percibo las cosas no es la misma manera en la que el otro lo percibe y lo procesa, lo internaliza, ¿ok? Entonces, lo primero es reconocer realmente qué es lo que me está a mi alrededor activando. ¿De qué manera? Reconocer primero esos estímulos que para mí quizás no pueden ser agradables. Segundo, aprender a conocer nuestro cuerpo, qué nos cae bien, por ejemplo, a nivel alimenticio, ¿sí? Ya cuando hay un proceso inflamatorio, ya por allí tenemos entonces un motivo de peso para sentirnos mal, ¿ok? Entonces, si nos inflamamos a nivel intestinal, nos inflamamos a nivel de cerebro y no vamos a poder funcionar de manera óptima. Tener buenos hábitos de sueño, buenos hábitos alimentarios es básico, es clave, ¿ok? Para nosotros prevenir cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Poder aprender a relacionarnos con las personas. Ese contacto social es necesario a diario, de una u otra manera, para nosotros poder de alguna manera funcionar mejor, ¿ok? Cuando nos aislamos, cuando evitamos tener contacto con otros, sí o sí nos vamos a ir enfermando, ¿ok? Porque cada vez nos vamos haciendo más lejanos a estímulos que nos van a producir bienestar y placer, ¿sí? Si tenemos buenas relaciones familiares, si tenemos buenas relaciones quizás de pareja o amistosas o en nuestro círculo laboral, vamos a permanecer en constante estado de bienestar. Por el contrario, si yo, dependiendo de lo que esté pasando conmigo, siento que estoy en un estado que no es óptimo, por supuesto, el alejarme me va a hacer sentir cada vez peor, ¿ok? Y va a dar pie para que en esos momentos de aislamiento, como se lo he explicado a varios de mis pacientes, es donde más recurrentes se vuelven los pensamientos irracionales, es donde mayor malestar ellos experimentan cuando buscan aislarse, cuando no buscan tener un contacto óptimo, ¿sí? Con ese ambiente, con las personas, la naturaleza. Una de las cosas más sencillas que nosotros podemos hacer es todos los días tomar sol. La primera hora del día, tomar sol. Sonará tan sencillo, tan básico, pero es una de las cosas que nos va a producir a nosotros mayor sensación de bienestar. Ayuda a nuestro cerebro, ayuda a nuestra piel, a la regeneración de nuestras células, ¿ok? Nos va haciendo cuando, no sé, las personas que por ejemplo tienen matas, que tienen árboles, tienen flores, todo eso es bienestar. El tocarlas, el sembrar una planta, hay gente que habla con las matas, ¿ok? Y eso no está mal, ¿ok? Eso no es síntoma de que, mira, esta persona alguien está alucinando, no, ¿ok? Estás teniendo contacto con esa naturaleza y eso está demostrado que ocasiona bienestar. Entonces, todas las cosas que vayamos nosotros implementando día a día, acorde, por supuesto, a nuestras necesidades, que nunca van a ser igual a las del otro, van cada vez contribuyendo a evitar la aparición de enfermedades, ¿sí? Entonces, ya sabes, si me aíslo, si no contacto, si tengo hábitos alimenticios y de sueño que no son los más adecuados para mi edad, para mi situación personal, entonces ahí yo estoy dándole pasos que cada vez se vayan como que, bueno, hoy tienes una enfermedad, mañana tienes otra, y entonces se va agregando y no vamos a tener entonces una vejez saludable, o no vamos a llegar a la vejez. ¿Ves? Entonces, cuando, por ejemplo, en el estrés,
ese distrés que les hablaba al principio. Una persona que está en constante sobrecarga va a tener un momento que verse obligado a parar. O sea, su cuerpo le va a decir ya, no puedes más. ¿Okay? A nivel mental y a nivel físico, literal, es como que ya no puedes más. Entonces se presentan infartos, derrames cerebrovasculares. La persona empieza a sentir una fatiga que como que no se pudiera ni siquiera levantar de la cama. Va a empezar a tener mayor insomnio, quizás pierde el apetito o más bien le provoque comer de más. Quizás le dé por ir con mayor frecuencia al baño, ¿ok? Entonces son tantas las cosas que están como que alrededor de ese estrés y de la ansiedad. Pero recalco, no son negativas. Empiezan a ser negativas cuando ya empiezan a interferir con nuestra cotidianidad, con nuestra funcionalidad, ¿ok? Hay algo muy importante que también se puede mencionar para que las personas también vayan comprendiendo un poco más porque unas personas lo experimentan de una manera y porque otras de otra, ¿sí? Incluso desde que el momento en que nacemos vamos a estar en constante experiencia, ¿sí? Esas experiencias nos van a ir haciendo que internamente nosotros vayamos construyendo un mundo interno y externo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una necesidad en un momento dado que no se es cubierta de manera inmediata, ¿ok? Ya por allí se presenta un problema. Entonces, quizás si un niño necesite que mamá le dé de comer y la mamá no le da comida, por ejemplo, ese niño se va a sentir como que, mira, ¿por qué me dejaste así? Si yo tengo hambre, te estoy pidiendo comida y no me la das, o no le da atención, o no me quiere porque lo hace. Entonces va a empezar a sentir estados de tristeza, angustia, ansiedad, ¿ok? Entonces desde niño, y ya ese niño va formando dentro de sí mismo una percepción de ese mundo exterior como quizás amenazante, como se va a ver quizás desprotegido, ¿ok? Vas a empezar a sentir mayor tristeza de manera más recurrente, ansiedad, ¿sí? Y esa ansiedad lo puede llenar de angustia, ¿ok? De frustración, ¿ok? Entonces, cuando específicamente hablando de ansiedad, como ya les explicaba, no hay una edad específica para empezar a presentarlo, ¿ok? Ya no es como antes que se pensaba que solamente era en la adultez, ¿sí? Entonces ya no, ya se habla hasta desde la infancia, ¿ok? Entonces la importancia de que haya una atención oportuna, ya desde allí estamos nosotros fomentando esa salud mental y física que nosotros queremos promover desde la infancia, incluso hasta desde el embarazo. Una madre que se cuida de manera oportuna y adecuada está dándole a ese bebé mayor oportunidad de tener mayor salud mental, ¿sí? Entonces pueden ocurrir eventos, o no pueden ocurrir eventos directos a la persona que experimenta ansiedad o estrés en algunos momentos, pero de ese aprendizaje previo es que esa persona a medida que va creciendo es que va a responder ante lo que se le va a ir presentando, ¿sí? Nosotros hablamos en psicología sobre elementos y sobre instrumentos de nuestro vivencial, ¿ok? Entonces, cuando les hablaba un poquito de percepción, de sensaciones, esos elementos y esos instrumentos la incluyen. Ahí es que vamos construyendo nosotros. Si nosotros tenemos una atención óptima, una memoria óptima, un nivel de inteligencia óptimo, un pensamiento adecuado, nosotros vamos a tener una percepción de lo que está afuera mucho mejor de lo que la tendría una persona que tiene alteraciones, que tiene dificultades, que tiene algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología. ¿Okay? No van a ser, no se van a construir de la misma manera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que
hablamos de los elementos de ese vivenciar que cada uno de nosotros tenemos día a día, ¿sí? Nosotros podemos hablar de sensaciones. Para que haya sensaciones deben haber estímulos, ¿sí? Esos estímulos nos van a llevar a nosotros luego a diferenciar qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿ok? Y cómo, de qué manera nosotros lo vamos a ir representando en nuestra memoria. De qué manera creo yo que esto lo voy a internalizar y a procesar, ¿ok? Está lo que les decía hace rato, los pensamientos, que son básicos, son claves cuando hablamos de ansiedad, ¿ok? También hablamos de la parte afectiva, ¿sí? Si nosotros no tenemos emociones y sentimientos, no existiríamos, ¿ok? ¿Cómo nos movilizaríamos nosotros? ¿Cómo distinguiríamos nosotros una cosa de otra? ¿Cómo sabríamos nosotros qué es amor, qué es rabia, qué es odio? Si no expresamos, sentimos, experimentamos emociones y sentimientos. Por otro lado, también tenemos la parte de la psicomotricidad, esa parte que nos moviliza también o que nos lleva a hacer cosas. Sí, también tenemos lo que son los procesos de orientación, de atención, de memoria, inteligencia, ¿ok? Todo eso hace un cúmulo de cosas que como que internalizamos y cada día nos hace tener experiencias quizás similares o distintas ante un mismo estímulo, ante una misma situación. ¿Ok? No, sí, hay gente que dice que comen mucho, ¿no? Uh-huh. Y dice que es producto de la ansiedad. ¿Eso es cierto? Puede ser, sí. Es una manifestación de la ansiedad. Es uno de los síntomas asociados a la ansiedad, porque si, por ejemplo, tienes un nivel exagerado de ansiedad, ¿sí? Lo primero que tú vas a buscar es como una descarga, es como que se siente como una descarga, como que tú necesitas consumir ese alimento. Ese es uno de los síntomas. A veces más bien se pierde el apetito. No es un hambre real, porque si no, te comieras tu desayuno y después no sintieras esa necesidad, entre comillas hablando, de estar comiendo, ¿ok? No es adecuado que comamos 3, 4, 5 veces seguidas y en cantidades que nuestro cuerpo no requiere, ¿ok? Entonces, una de las cosas que mencionaba al principio es esos hábitos alimenticios, observar qué estamos comiendo. Por ejemplo, hay alimentos que nos pueden acelerar y hay otras cosas que no se consideran alimentos, sin embargo consumimos, como el azúcar, ¿ok? El alcohol, el café, los refrescos, ¿ok? Cuando consumimos esta clase de alimentos y no alimentos, no sé cómo denominarlos, los que realmente no nos alimentan, ¿okay? Las bebidas azucaradas, los dulces, todo eso, lo que hacen es acelerar, como acelerar nuestro organismo, ¿ok? Entonces, en estados de ansiedad, no estados de ansiedad, en trastornos ansiosos, una de las recomendaciones que yo le hago a mis pacientes es que o eliminen o disminuyan el consumo de cafeína y de azúcares refinadas, ¿sí? Porque no es lo mismo un azúcar natural que un azúcar refinada que ha pasado por miles de procesos que son nocivos para nuestra salud. Por ejemplo, el azúcar blanca, que está casi que al nivel del consumo de cocaína. Cuando tú consumes una cucharada de azúcar, tú vas a querer consumir ya después 2, 3, ¿ok? Entonces vas a tener esa necesidad constante de estar ingiriendo mayor cantidad de azúcar, igual que el café, ¿ok? Entonces, si lo consumimos de manera adecuada, con prudencia, y lo que realmente veamos nosotros que necesitamos, ¿sí? No va a ocasionar mayor daño, porque por ejemplo el café es uno de los oxigenantes cerebrales mejores que existen en el mundo, pero ¿qué pasa? Sí, tiene muchos beneficios positivos, pero ¿qué pasa cuando una persona tiene problemas cardiovasculares, tiene hipertensión, entonces consume cafeína de manera frecuente, ¿ok? Y en cantidades bastante grandes? No es bueno, ya ahí deja de ser beneficioso, ¿ok? Hay algo que te voy a preguntar. Yo conozco una persona
que ella me decía que le diera café porque si no le iba a mantener un dolor de cabeza todo el día. Ajá. Y a la vez que cuando ella se lo tomaba, Ajá. se le calmaba. ¿Eso es cierto? ¿O es una sensación? Depende. Por lo menos en el café negro sin azúcar, ok, sin azúcar blanca, es bueno. Como les dije, es uno de los mejores oxigenantes cerebrales que hay. Pero no debería ser necesario y obligatorio ingerirlo para que no ocurra un dolor de cabeza. ¿Ok? Y ya el decir de que si no me tomo el café negro me va a doler la cabeza, sí. Y ahí tenemos a mí me parece totalmente irracional, porque no debería ser algo que realmente te tengas que obligar a consumir para que no te duela la cabeza. Si te duele la cabeza con frecuencia, tienes que revisar realmente qué está pasando contigo. Si no estás durmiendo bien, si no estás comiendo a las horas, si no estás comiendo lo que tu cuerpo necesita, si estás ingiriendo una cantidad de azúcares elevados, si estás teniendo un estilo de vida quizás o muy agitado, o por el contrario estás teniendo un estilo de vida como que no te sientes motivado a hacer cosas, ¿ok? Entonces uno es el que tiene que valorar su propia vida, qué está haciendo y qué está dejando de hacer, qué consideras que es óptimo y qué consideras que te está haciendo daño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos ante... Lo más frecuente que llega a consulta, lamentablemente hoy día, son personas que tienen diversos trastornos, ¿ok? Asociados a la ansiedad, al estado del ánimo y al sueño, ¿ok? Muchas veces van de la mano. Esperan que esos síntomas se sientan de manera más desagradable, que sean más frecuentes, que sean más intensos, y es allí donde se movilizan a buscar esa ayuda. Cuando deberíamos percatarnos cuando está iniciando esos síntomas y qué tengo que hacer, a quién debo recurrir para mejorar mi estado de salud, mi estado de ánimo, mi estado de humor, ¿ok? Para empezar a motivarme a realizar actividades que me ocasionen placer, que me ocasionen bienestar, ¿sí? Entonces no esperar a que esos síntomas se exacerben, porque es allí donde ya ellos no ven salida, ¿sí? O que ya ven como que llegan a consulta con mucha, como con un desespero, con una angustia tan grande, con una incertidumbre de qué me va a pasar, pero qué tengo, entonces no esperar. Yo siempre les recomiendo, cuando tengo la oportunidad de conversar con algunas personas, no esperen a que ya esos síntomas se vuelvan crónicos. Cuando ya empiecen a sentir que algo no está bien, que algo no les está gustando, es el momento, ¿ok?, de actuar de manera inmediata, no esperar, porque ya después entonces va a empezar incluso cuando uno le hace la sugerencia de, en algunos casos, ya cuando son más extremos, que necesitan el uso de fármacos, se asustan, ¿ok? Se asustan como que es algo malo, yo no estoy loco, yo no tengo esto, que... Entonces hay que hacer también la educación y la concientización de que usar fármacos en algunos momentos es necesario, no hay que huirles, pero no es la base, en muchas de las patologías no es la base del progreso del paciente. Si un paciente, como se lo explico cuando me llegan a consulta, tú puedes tomarte 1000 fármacos toda tu vida, igualito tú no vas a estar resolviendo lo que a ti te trae a consulta. Ese malestar que tú tienes, que cuando ante ciertas situaciones te ves que como que no lo hayas como resolver, entonces eso no te lo va a solventar solamente un fármaco por sí mismo. Sedante, como para dormir, ¿no? Depende. En algunos O casos... tranquilizante. Depende. En algunos casos se necesita del uso de ansiolíticos, ¿ok?, de antipsicóticos, antidepresivos, ¿ok? Depende cada caso. Nunca va a ser un caso, aunque tengan la misma patología, jamás se debe tratar
un caso igual que como se trata otro, porque cada persona tiene características distintas, presenta condiciones o enfermedades diferentes la una de la otra. ¿Okay? Aunque una persona presente un tipo de trastorno específico, por ejemplo, una persona que presente, no sé, que le dé ataques de pánico, ¿sí? Todos estamos propensos, para empezar por ahí, en algún momento de nuestra vida, a presentar por lo menos un ataque de pánico, ¿sí? Dependiendo de la intensidad con la que nosotros podamos experimentar un evento. Y ninguno vamos a presentar los mismos síntomas, ni con la misma expresión a nivel de conducta, ¿okay? Ni sensaciones, ni emociones. Creo que ¿okay? tienes una pregunta por allí, pero antes vamos a enviarle un saludo al 439, Pedro, 439 que se comunica. Saludos, Hernández Acosta. Ok, no, ay, gracias señora Marisa, tan bella. Sí, bueno, por ejemplo, en consulta, continuando un poquito con lo que conversamos ahorita, en consulta cuando la persona llega, no puedo dormir bien, o estoy durmiendo más, o no sé, no logro conciliar bien el sueño porque me acuesto muy tarde, entonces después me levanto y después me vuelvo a acostar y eso es un desastre. ¿Ok? Entonces llegan con un estado de ánimo más bajo, llegan como con sensación de sobrecarga, ¿sí? Como que no encuentran salida a su problemática, como que no hayan qué hacer ante eso que ellos están experimentando, ¿sí? Cuando acuden, voy a aprovechar este espacio también como para educar un poco a la población en general, porque hay mucha confusión en relación al rol del psicólogo clínico, específicamente en este caso, ¿sí? No es lo mismo un psicólogo clínico a un psicólogo educacional, a un psicólogo organizacional, industrial, etcétera. Y tampoco es lo mismo a un psiquiatra. En muchas oportunidades he tenido la presencia de pacientes que llegan con la idea errónea de que yo los voy a medicar, ¿sí? Por lo general son pacientes que llevan muchos días sin dormir o han dormido prácticamente 2 o 3 horas diarias. Llegan con un malestar bastante significativo y piensan que yo los puedo medicar. Cuando se les hace la sugerencia, primero, de descartar lo orgánico con un médico, que es el único que puede estar capacitado para medicar, se asustan, ¿sí? Empiezan a sentirse quizás hasta peor. El psicólogo clínico está en la obligación de hacer una evaluación exhaustiva al paciente. Por eso nuestras evaluaciones nunca son iguales a la de un médico. ¿Okay? Porque nosotros tenemos que explorar cada área de ese ser humano que está llegando a nuestra consulta, ¿sí? No podemos hacerlo en una sola. El entorno familiar de una persona depresiva, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe comportarse? Ok, bueno, en ese caso depende. Porque también depende mucho del entorno familiar, ¿verdad? No sí. sé, alguna influencia, no sé qué influencia puede tener. Lo ideal, como yo siempre digo, ideal y maravilloso, sería contar con un grupo de apoyo. Y se espera que sea, ese primer grupo de apoyo se espera que sea la familia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es allí donde nosotros solemos aprender a cómo vamos a creer que somos nosotros, a cómo nos vamos a comportar en sociedad, a cómo nos vamos a comportar dentro y fuera del hogar, ¿ok? Vamos a empezar a aprender lo que son normas, lo que son reglas, lo que son límites, lo que es el respeto, valores, ética, etcétera, ¿ok? Entonces esperamos que ante una situación, en este caso, como me preguntas sobre la depresión, esperamos que sea ese grupo el principal, el que esté allí presto para ofrecer apoyo, más no críticas, que muchas veces, tú eres un flojo, eres una floja, tú no quieres hacer nada, que todo el tiempo, y empiezan a juzgar y a criticar.
cuando una persona cercana, querida para ese paciente que está padeciendo algún tipo de enfermedad, de patología, o que esté pasando simplemente por un estado de dificultad, sea cual sea, ¿ok? No necesita crítica, no necesita juicios, no necesita señalamiento de las cosas que quizás para el otro parecen que están mal, ¿ok? Necesita es comprensión, apoyo, investigar de qué manera puede participar para que esa persona se sienta mejor, para que avance en su proceso y pueda solventarlo de manera más rápida. Se trata de rescatar a esa persona de la situación en que se encuentra. Exacto. Puede ser por X causa. Exactamente. Entonces, sea cual sea la patología, la enfermedad, la dificultad, el problema que esté pasando una persona, necesita apoyo, ¿ok? Es una necesidad, sí, claro. Aunque no lo diga, aunque no lo expresa, aunque no diga, mira, yo necesito que tú me des un abrazo, yo necesito que tú me escuches, yo necesito que tú me des amor, ¿ok? Aunque no lo diga, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claro. Hay que ofrecerlo. Claro. Por lo general, una persona deprimida la vas a ver más que todo molesta. Sí, molesta, sí. Irritable, aislada. Y muy poco comunicativa. Exactamente. Entonces, cuando normalmente se vaya a comunicar, lo va a hacer quizás desde la molestia, ¿ok? Porque es algo que no sabe cómo hacer para sentirse bien, no entiende realmente por qué le está pasando lo que le está pasando. Eso sucede con todas las patologías, con todos los estados de malestar, ¿ok? Y cuando tenemos un problema, partiendo de allí, cuando tenemos un problema, a veces quizás un problema sencillo lo podemos magnificar y a veces las soluciones las vemos lejanas, aunque no sean así. Sí, porque nos quedamos enganchados, nos enganchamos con que el problema, bueno, como dice mi profesor, mi psicólogo, Jorge Rodrigo Cruzat, nos hace la distinción y nos los menciona varias veces, que hay que aprender, ¿ok?, a separar lo que es el problema y lo que es la persona, ¿sí? Porque frecuentemente nos llega a consulta que las personas piensan que son el problema, que son ellos los culpables, que son ellos tal cosa. Cuando en consulta tú le enseñas, en terapia psicológica, tú le enseñas a separar, ¿ok?, lo que es un problema de lo que es él como persona, como ser humano, como individuo, ya allí ellos pueden lograr un avance, ¿sí? Yo suelo utilizar mucho una herramienta que me parece sumamente valiosa, que me sirve a mí para trabajar con los pacientes tanto a nivel de evaluación como a nivel de intervención, ¿sí? Es el registro de pensamiento. ¿Por qué? Porque es a mí me parece una de las herramientas más maravillosas y primordiales para que el paciente se dé cuenta qué está pasando, qué lo limita en muchas veces, ¿ok?, de llevar a cabo algunas cosas y por qué lo siente tan intenso y por qué ese malestar es tan frecuente, ¿sí? Yo los llevo a que hagan pausas día a día. Les coloco como a modo de tarea desde el primer momento en que me acuden a consulta, a modo de tarea. Son muy pocas las personas que realmente lo hacen, ¿sí? Y los que lo llegan a hacer, como se les explica, han llegado a obtener bastantes beneficios utilizando esta herramienta. Ya una vez que están en terapia, incluso en el mismo momento de la evaluación, ya allí ellos empiezan a experimentar cambios. ¿Por qué? Porque es como que se les alumbra el camino, es como que soy consciente de qué es lo que me está pasando, por qué yo me siento de esta manera y en qué momentos del día específicamente es cuando más experimento este malestar, es cuando más pensamientos recurrentes tengo, ¿sí? Si, por ejemplo, una persona de manera constante está pensando, no puedo, no debo, tal cosa, entonces ya allí esa persona se va sintiendo a nivel emocional, ¿ok?, incapaz, temerosa, estoy sintiendo temor, miedo de empezar a tener una vida cotidiana como más placentera, a hacer cosas que realmente quizás soy buena o bueno, ¿sí? Me limito porque pienso que no puedo o que no debo hacerlo.
¿sí? Entonces, cuando empiezan a ser conscientes de esos pensamientos, ¿sí? Y como les decía, de esas emociones que van aunadas a esos pensamientos y se ven de la manera en la que ellos reaccionan ante eso que están experimentando, es que pueden propiciar un cambio, ¿ok? Porque ya agarramos eso que al principio esa persona pensaba y sentía y luego lo vamos transformando en terapia, ¿ok? Entonces, esa es para mí una de las mejores herramientas que existen. Bueno, Irina, el tiempo se nos fue. Como quien dice, el tiempo de vuelo, el avión despegó y el avión ya aterrizó. Y ya, bueno, lamentablemente vamos a tener que el próximo año seguir con esta tertulia. Muy interesante. Sé que quedaron algunas cositas pendientes por ahí, pero ya nos pasamos más bien del tiempo. Así que, bueno, mira, agradecido, Irini, de esta, vamos a decir, esta conferencia, pues prácticamente hoy fue una conferencia donde tanto Aníbal como yo tratamos de, vamos a decir, de no hacer tantas preguntas para darte más tiempo con la audiencia. Y bueno, me llamó mucho la atención la pregunta que te hizo una colega tuya y veo pues que ella está también en la misma onda, en que con razón pues están haciendo que es una especialidad junta. También veo pues que hay muchos términos que nos confunden. Bueno, para el enero vamos a ver qué fecha nos ponemos de acuerdo, claro. Aníbal, porque esto como que es como esas pelotas cuando pican, que batean, me parece un rollincito fácil, resulta que dio un mal bound y pasó a los jardines, y en los jardines dio otro mal bound y siguió hasta la cerca. De manera pues que vamos con un tercer programa porque es interesante. Y el ser humano, sin que sienta síntomas, requiere de una atención como la que ustedes están haciendo. Bueno, Madero en la parte técnica. Gracias, Patricia, Aníbal, Irini, bueno. Ok, bueno, como le había dicho al principio, estos son temas extensos que requieren bastante tiempo para abordarlos de manera más amplia. ¿Sí? No. Como a modo de despedida, quizás algunas recomendaciones, apartando las que ya les hice previamente, como tener un mejor hábito de sueño, ¿okay? Un mejor hábito alimentario, no esperar que los síntomas sean intensos y frecuentes, que los limiten de hacer cosas, ¿sí? Para buscar ayuda, ¿okay? Y que no tengan pena, que no tengan vergüenza de asistir con un psicólogo o con un psiquiatra, porque es algo totalmente saludable. Ahí podemos manejar desde los problemas más sencillos hasta los más complejos, ¿sí? Entonces que no hay motivos para sentir pena de asistir con un psicólogo, ¿ok? Que estamos prestos para ofrecerles esa ayuda que ameritan dentro y fuera de consulta, ¿sí? Pueden implementar de manera diaria para bajar esos niveles de estrés y ansiedad estrategias básicas, primordiales que deberíamos tener todos los seres humanos, como son la respiración profunda y los ejercicios de relajación, ¿sí? Los que más yo suelo recomendar a mis pacientes, porque ya están comprobados que son los más efectivos. Uno de ellos son los ejercicios de relajación progresiva de Jacobson, ¿ok? Y los de relajación autógena, porque van a permitir que las personas obtengan un estado mayor de calma. Si lo hacen todos los días, van a estar más calmados, con más frecuencia, ¿ok? Y van a poder responder de mejor manera. Bueno, ahora sí nos dijo el hombre, nos señaló la tijera. Bueno, Irene, muchas gracias y ya lo sabe, el próximo año estaremos con ella. Así que Madero en la parte técnica, Aníbal,
Patricia, Irene, gracias nuevamente y hasta el próximo viernes, que será el último programa por este año. Sigue la parranda lazanera y los demás programas.